los colosenses, a la iglesia de Colosas. Y hoy estaremos viendo la parte histórica, como siempre, y luego el próximo domingo lo que es la parte bíblica, los argumentos bíblicos como tales, pero hoy estaremos viendo el año en que se escribió, si fue el apóstol Pablo realmente que escribió esta carta, cuál fue el motivo por que el apóstol Pablo escribió esta carta, cuáles eran los ataques que tenía la iglesia de Colosas, y también vamos a ver una breve historia, una breve reseña de lo que era la iglesia de Colosas en el primer siglo, cuando Pablo escribió esta carta. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver es el contexto histórico de Colosas, de la iglesia de Colosas y la ciudad de Colosas. A lo largo de la historia han surgido herejías como consecuencia de una mala interpretación. Una herejía consiste en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica verdadera y trae consigo una influencia nociva para el creyente, haciéndolo correr el riesgo de alejarse de Dios. ¿Por qué empiezo con esto? Porque era específicamente lo que la iglesia de Colosas estaba pasando. Había unos falsos maestros que querían imponerle a la iglesia de Colosas unas prácticas y encontrar un conocimiento para llegar a la salvación fuera del Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en el capítulo 2. Todas las herejías las vemos en el capítulo 2 que Pablo la detalla. Pablo no la detalla con nombre como tal, porque ya en ese primer siglo no se le había dado un nombre todavía a esas que podríamos llamar falsas doctrinas. Pero ya nosotros en este tiempo tenemos el nombre y podemos ya compararla y decir era esto y era aquello. Entonces estaremos viendo unas 6 falsas doctrinas o 6 prácticas de las falsas doctrinas que se estaban practicando en la iglesia de Colosas. Pero en primer lugar vamos a ver el contexto histórico de la ciudad. Colosas era una ciudad de Frigia, en la provincia romana de Asia, lo que hoy conocemos como Turquía moderna, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la región de las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulo 1 al capítulo 3. La sociedad se encontraba junto al río Lico, no lejos donde fluía el río Maénder. ¿Recuerdan las ciudades de Colosa, Hierápolis y la Odisea? Sí, estaban las 3. De hecho, en la carta de Colosas se menciona la iglesia que estaba en la Odisea. Entonces estaban muy cerca. Colosa era una ciudad próspera en el siglo V a.C., cuando el rey persa Jerjes, o llamado también Asuero, y lo vemos en la carta de Esther, capítulo 1, verso 1, marchaba a través de la región. No obstante, para el día de Pablo, el camino principal había sido redirigido a través de la ciudad cercana de la Odisea, y de esa manera daba la vuelta a Colosas y la llevó a su declive, ya que las ciudades vecinas como la Odisea y Hierápolis prosperaban. De otra forma, el camino, por ejemplo, que se iba a Colosas, simplemente lo desviaron y ya dejaban a Colosas por un lado, ya la desechaban, ya no era una ciudad de comercio, ya no era una ciudad transitoria como el siglo V a.C., sino como que desviaron ese camino, como conocemos, me imagino que aquí en Colombia también se ha visto y lo saben. En mi país yo he visto varias ciudades así, que antes eran súper importantes, pero para una mejor vía, un transcurso más rápido que conecte un lugar y otro, pues desechan a dicha ciudad y ya no cobra la importancia que tenía en sus años pasados. Bueno, esto pasó con Colosas. Aunque la población de Colosas era primordialmente gentil, había una gran colonia judía que se remontaba a los días de Antíoco el Grande. Estamos hablando del 223 al 187 a.C. La población mezclada de Colosas, de judíos y gentiles, se manifestaba a sí misma tanto en la composición de la iglesia como en la herejía que lo plagaba, la cual contenía elementos tanto del legalismo judío
como del misticismo pagano. La iglesia en Colosa comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso, y esto lo podemos ver en el capítulo 19 del libro de los Hechos, el cual duró unos 3 años, aunque su fundador no fue Pablo, porque nunca había estado allí. Y eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 1 de la carta a Colosenses, que dice lo siguiente: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por lo que están en la Odisea y por todo lo que nunca han visto mi rostro. Pablo no había ido a esta iglesia. Entonces Pablo no pudo ser el fundador de esta iglesia si nunca había ido, ¿cierto? Entonces, si no se dice, y están la mayoría de teólogos, comentaristas y hombres de Dios están de acuerdo, que Epafras fue el que fundó esta iglesia. ¿Y quién es Epafras? Bueno, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice de la siguiente manera: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que han llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, lleva el fruto y crece también en ustedes desde el día que hoy Espérate. ¿Dónde que hoy? Conocisteis. Ajá. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Entonces, es posible. Y no solamente la iglesia de Colosas, muchos dicen que también la iglesia de la Odisea y de Hierápolis la fundó Epafras, porque estaban cerca, relativamente cerca, estaban estas tres ciudades. Entonces, si no Epafras, quien al parecer fue salvo durante una visita a Éfeso y probablemente después comenzó la iglesia en Colosas. Esta carta, recuerdan que hay 4 escritos de la prisión. Uno, a ver si nos acordamos: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Entonces, si ya dijimos, escrito de la prisión, si ya dijimos en Filipenses que la carta fue escrita en los años 60 y 62 aproximadamente después de Cristo, y en Roma, por ende, esta carta fue escrita en el mismo tiempo. Hay 2 lugares donde Pablo pudo haber escrito estas cartas de las prisiones: Cesarea o Roma, porque ambos fueron 2 largos encarcelamientos del apóstol Pablo. Pero donde tenía la mayor facilidad para poder escribir la carta fue en Roma, donde se le permitía que hermanos fueran y lo visitaran, y él tenía la oportunidad de hablar con ellos. Entonces todos concuerdan que fue en Roma. En algún momento entre el 60 y el 62 después de Cristo, y por lo tanto hace referencia a ella como una epístola de la prisión junto con, como ya lo dije, Efesios, Filipenses y Filemón. Entonces, teniendo un breve contexto histórico respecto a lo que es Colosa y la iglesia de nuestros hermanos colosenses, entonces vamos a pasar a la autenticidad de la epístola a los colosenses. Si realmente fue el apóstol Pablo que escribió esta carta, o fue, como dicen algunos, un seudónimo queriéndose pasar por Pablo en el siglo II que escribió esta carta. La crítica moderna mantiene que Colosenses fue escrita en el siglo II por un seudónimo que trató de imitar el estilo paulino, usando la epístola a los Efesios como modelo. Alega la crítica que la teología de la epístola a los Colosenses no corresponde al tiempo de Pablo, sino a la generación posterior o después. El foco de atención se centra en la cristología o la doctrina de Cristo de la carta a los Colosenses. Y la objeción de la crítica o de la alta crítica, no de la crítica textual, son cosas distintas, de la alta crítica. La objeción es que dicha cristología es muy similar a la del apóstol Juan, quien escribió tal vez unos 25 años después. La crítica pasa por alto que cerca del tiempo que Pablo escribió su epístola a los Colosenses, y desde el mismo sitio también escribió el capítulo 2 de su epístola a los Filipenses. Les paro acá. Según la crítica, la alta crítica, el nivel doctrinal sobre la cristología en el tiempo de Pablo todavía no se había desarrollado.
Por ende, Pablo no pudo escribir el contenido cristológico que tiene la carta a los Colosenses, porque esto comenzó a escribir, según ellos, unos 25 años después, cuando el apóstol Juan hace sus escritos y tiene esta rica cristología. Entonces ellos dicen, en el tiempo de Pablo no existía esto, todavía no era posible, o sea, Pablo no escribió sobre esto. Sin embargo, ya vimos la carta a los Filipenses, y en el capítulo 2, donde dice que Dios se vació, que se hizo hombre, es uno de los pensamientos de Pablo, es uno de los escritos de Pablo más profundo, o es el pensamiento de Pablo más profundo acerca de la doctrina de Cristo, y es en Filipenses capítulo 2. Y eso es pura cristología, a lo que se le llama mucho el vaciamiento, o la doctrina de la kenosis, que ya lo hablamos, que es, y sus algunos errores. Entonces ellos alegan que el alto contenido de cristología en esta carta no pertenecía al apóstol Pablo, sino que fue un seudónimo en el siglo II copiando la carta de Efesios que escribió esta carta. Pero es como ya le dije hace unos segundos, ellos pasan por alto el capítulo 2 de Filipenses, que es considerado por la mayoría de los exégetas como uno de los pasajes más importantes con respecto a la cristología bíblica. Porque ese pasaje es netamente cristológico y profundo. Entonces la crítica pasa por alto esta parte. A pesar de los ataques y las conclusiones de la crítica moderna, existen evidencias que permiten afirmar la autenticidad de la epístola a los Colosenses y defender el origen paulino de dicho documento. Contrario a la opinión de la crítica moderna, las evidencias, tanto externas como internas, favorecen la genuinidad y el origen paulino de la carta a los Colosenses. Y es lo que vamos a ver ahorita. Ya vimos la crítica, vimos el pensamiento de la crítica moderna. Esto comenzó a estudiar en el siglo XX. Durante el XIX siglo se aceptaba que Pablo escribió este escrito. Llega la crítica, la alta crítica, y dice que no fue Pablo. Porque por algunas palabras que Pablo usó aquí, unas 53 palabras que no están en las otras cartas, como que Pablo tenía que hacer un copy-pega de las palabras que estaban en las otras cartas. Como que yo escribí el apóstol Pablo, y entonces tiene que escribir lo mismo en esta carta. Si se dan cuenta, si usted hace una carta y me la envía a mí, y hace una carta y se la envía a él, y hace una carta y podría ser parecida a la carta, pero varían en el argumento. No es lo mismo, porque son para públicos distintos y son problemas distintos, y el campo y el contexto geográfico no es el mismo. Entonces deben variar en algunas cosas. Entonces la carta a los Colosenses tiene algunas palabras que son nuevas a las otras epístolas de Pablo, y esta es una de sus argumentos para decir que Pablo no escribió la carta. Entonces, si nos llevamos de eso y lo aceptamos así, el apóstol Juan no escribió las 3 cartas, o por lo menos la segunda y la tercera, porque son diferentes a la primera, y la primera se parece mucho al Evangelio de Juan. Entonces podemos decir que Juan escribió el Evangelio de Juan y la primera carta, pero la segunda y la tercera no. O Pedro. Entonces, esto no es un argumento de peso, y automáticamente ese argumento se cae cuando nos vamos a las evidencias externas de la carta. ¿Cuáles son las evidencias externas? ¿Qué dijeron los historiadores de los primeros siglos? Los padres apostólicos. Los padres apostólicos no fue porque fueron apóstoles, fue porque fueron muchos de ellos descendientes directos o discípulos directos de los apóstoles, y otros fueron discípulos de los apóstoles, padres apostólicos. La epístola a los Colosenses, esta es la evidencia externa, es atribuida a Pablo, y es increíble que este hombre esté en esta lista, por Marción en el año 150 después de Cristo, por Ireneo en el 140 después de Cristo, el canon Muratori, el primer canon, 1170 después de Cristo, por Orígenes, 185 después de Cristo, por Tertuliano, 160 después de Cristo, y Justino Mártir entre el año 100 y 165 después de Cristo.
De modo que el testimonio de los padres apostólicos afirma sin lugar a dudas que el apóstol Pablo escribió la carta a los colosenses. Cuando digo que me impresiona porque este hombre está aquí, Marción fue un hereje y era un antisemita. Marción simplemente aceptó los libros que fueron escritos por personas no judías. El Nuevo Testamento lo desechó completo y aceptó las cartas de Pablo porque Pablo era romano. Aceptó el Evangelio de Lucas porque Lucas no era judío. Lucas no era judío. Entonces vemos que hasta un hereje que decía ser cristiano acepta que Pablo escribió la carta a los colosenses. O sea, la historia no nos deja una duda para decir que Pablo no escribió la carta a los colosenses. No hay una duda, y esa es la evidencia externa. Ahora, en la evidencia interna, o sea, la misma carta, por encima de la insistencia de la crítica de negar el origen paulino de la epístola a los colosenses, están ciertas evidencias internas que afirman en verdad que fue el apóstol Pablo quien escribió dicha epístola. En primer lugar, el testimonio de la epístola en el capítulo 1, versículo 1, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz, etcétera, etcétera. También en el versículo, si no me equivoco, 23, dice lo siguiente: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pero también tenemos el capítulo 4, versículo 18, y dice lo siguiente: la salutación de mi propia mano de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Amén. Entonces las evidencias internas también nos demuestran que fue el apóstol Pablo que escribió esta carta. Entonces tanto la evidencia externa como la evidencia interna demuestran, afirman y aseguran que fue el apóstol Pablo que escribió esta carta. En segundo lugar, la estrecha relación existente entre la carta, entre la epístola de Filemón y Colosenses, que ya vamos a llegar a Filemón, solamente es un solo capítulo, pero es rico en doctrina, es más práctica que otra cosa. En segundo lugar, la estrecha relación existente entre la epístola a Filemón y Colosenses es un argumento poderoso a favor de la autenticidad de la carta a los Colosenses. La epístola a Filemón ha sido reconocida casi universalmente como producto de la misma mano del apóstol Pablo. Una comparación de estas dos epístolas conduce a la conclusión de que ambas proceden del mismo autor. Si se acepta como paulina la epístola de Filemón, por ende, debe de aceptarse como también la epístola a los Colosenses, porque son muy parecidas. Entonces, si lo que quieren es que se asimilen y que tengan las mismas palabras, pues estas dos cartas tienen mucho en común. Entonces, si se acepta esta de Filemón como paulina, ¿por qué no aceptar a Colosa? A los Colosenses, la carta a los Colosenses como también paulina. Entonces vemos que todas las evidencias dan por sentado de que fue el apóstol Pablo que sí escribió la carta a los Colosenses. Y nosotros no podemos tener dudas de que fue el apóstol Pablo que escribió esta carta. Seguimos. ¿Cuál fue el lugar de origen? Si hemos dicho que Efesios y Filipenses, que son parte de los escritos de las prisiones, fueron escritos desde Roma en el año 60-62 después de Cristo, en esos años, entonces esta carta debe situarse en el mismo lugar. En Roma, en el encarcelamiento de Pablo, con el segundo, uno de los grandes encarcelamientos de Pablo, que fue uno en Cesarea, 2 años, y en Roma, 2 años. Entonces debemos vincular esta carta a los mismos años y al mismo lugar. El libro de los Hechos habla de 2 largos encarcelamientos de Pablo, uno en Cesarea de aproximadamente 2 años, Hechos 24-27, y otro en Roma de algo más de 2 años, Hechos 28-30-31. Ciertamente el apóstol tuvo que haber escrito la epístola durante uno de dichos encarcelamientos. El de Roma parece ser el más factible. Lo más probable es que Pablo hubiese escrito Colosenses
conjuntamente con las otras epístolas de la prisión, Efesios, Filemón y Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses, desde la capital imperial. Colosenses, Efesios y Filemón fueron enviadas al mismo tiempo por medio de Tíquico y Onésimo. Y eso lo encontramos en Colosenses 4, de 7 al 9, Efesios 6, 21, 22 y Filemón en sus versos del 10 al 12. Entonces vemos que estas 4 cartas fueron escritas por el mismo autor y del mismo lugar. De hecho, Filemón dice: yo, Pablo, de mi propia mano. Pablo usaba amanuenses, usaba personas que le escribieran. Por estas cartas, según él, le escribió él mismo. Y en Filemón vamos a ver cuando dice Pablo: yo, Pablo, escribo con mi propia mano. Entonces, podemos concluir y tener la certeza de que estas cartas fueron escritas, sin lugar a dudas, por todas las evidencias que tenemos, a pesar de que la alta crítica quiera decir lo contrario, de que estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. A pesar de. Porque cuando un hereje como Marción, antisemita, concuerda de que Pablo escribió esta carta, pues eso también le da peso. Le insto a que busquen quién era Marción. Marción llegó a conocer a este obispo de Esmirna, Policarpo, que fue directo un discípulo del apóstol Juan. Y se cree que cuando Apocalipsis mienta al ángel de Esmirna, se cree que fue Policarpo, el discípulo de Juan. Uno cree que sí, otro cree que no. Marción conoció a Policarpo. Y me acuerdo que Marción quería popularidad. Quería que lo resaltaran por el trabajo que había hecho, por su elocuencia. Y fue donde Policarpo, obviamente, un discípulo de Juan, del apóstol. Y le dice Policarpo de Esmirna: claro, te reconozco como el primogénito de Satanás. Él quería que lo promovieran y que lo reconocieran, porque era un hereje. Y Policarpo le dijo: te reconozco como el primogénito de Satanás. Entonces vemos como un impío, hereje, acepta a Pablo como escritor de esta carta. ¿Por qué no aceptarlo nosotros? Y debemos estar seguros, sin duda, de que Pablo escribió esta carta. Amén. Ahora, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué motivó a Pablo a escribir esta maravillosa carta? Durante su visita a Pablo, Epafras, que ya lo vimos en los primeros versículos, informó al apóstol el éxito que el evangelio había tenido en Colosas y sitios adyacentes donde había predicado. También relató la firmeza y ánimo de los colosenses en medio de las pruebas. Pero además, Epafras informó a Pablo de las congregaciones en Frigia, particularmente la de Colosas, Asia Menor. Estaban siendo infiltradas por ciertos falsos maestros que enseñaban doctrinas extrañas, pretendiendo de manera sutil negar la deidad de Cristo. Evidentemente, Epafras comunicó al apóstol que aquellas falsas doctrinas estaban afectando la vida práctica de la congregación en Colosas. Tal situación motivó a Pablo a escribir esta breve pero singular carta, la cual exalta maravillosamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vamos al capítulo 2 de la carta, si comienzan a leerlo, podemos ver y notar realmente estas falsas doctrinas que asediaban la iglesia. Y Pablo dice que no se dejen llevar por las falsas filosofías, por los rudimentos del mundo, por esas filosofías huecas. Y es interesante que en el Nuevo Testamento, aquí es el único lugar donde usted va a encontrar la palabra filosofía. Y en el capítulo 2, Pablo describe todas las falsas enseñanzas que estaban atacando a la iglesia. Y él comienza: mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y sigue. Eso sigue hasta como el 20 y tanto. Y Pablo describe todos los ataques de la iglesia. ¿Cuál es ataque?
era una en particular, lo que hoy llamamos como gnosticismo. Obviamente no tenía ese nombre en el primer siglo, porque muchos conocen esto como el proto-gnosticismo o cuando empieza el gnosticismo, porque esto tuvo cabida, el gnosticismo vino a desarrollarse ya para el siglo II. Y por eso es otra evidencia de que dice que Pablo no escribió esta carta. Y que probablemente no era un gnosticismo lo que realmente estaba pasando en Colosenses, porque todavía no existía como tal. Pero sí existían los principios del gnosticismo, de esta herejía. Ahora bien, ¿qué es el gnosticismo? El gnosticismo es una doctrina religiosa, herética, que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. En pocas palabras, Cristo no era suficiente para ser salvo, sino que había que tener un conocimiento más allá, y brevemente le explicaré un poquito más acerca del gnosticismo. Ahora, ¿cuáles eran las otras falsas enseñanzas que se estaban dando aquí en la iglesia de Colosas, en Frigia? El ritualismo, capítulo 2, versos 16 y 17, y la circuncisión, capítulo 2, verso 11, capítulo 3, verso 11. El ascetismo, capítulo 2, verso 21 y verso 23. La adoración de ángeles, capítulo 2, verso 18. El menosprecio de Cristo, capítulo 1, verso 15 al 20, y capítulo 2, verso 3, de 2 al 3 y el verso 9. ¿Capítulo 2 qué? Me perdí. ¿Capítulo en cuál? La antepenúltima. La adoración de ángeles. Capítulo 2, verso 18. Menosprecio de Cristo. Capítulo 1, del verso 15 al 20, y capítulo 2, del verso 2 al 3 y el verso 9. Ciencias ocultas. Confianza en la sabiduría y las tradiciones humanas. Y todo esto estaba plagando la iglesia. Todo esto estaba alejando a los hermanos de Cristo. Y todo esto se estaba inmiscuyéndose en la iglesia. Entonces, en resumen, ¿qué era el gnosticismo? El gnosticismo, o qué pretendía, o cuál era la práctica gnóstica, porque la palabra gnosticismo es conocimiento. Gnosis, conocimiento. Los gnósticos negaban que Dios había creado el universo directamente. Decían que un ser intermedio, y ellos le llamaban demiurgo, el demiurgo había sido el creador. También negaban que Dios se hubiese encarnado en la persona de Cristo, pues según ellos, Dios no puede tener contacto directo con lo material. Los gnósticos creían que la materia era mala y que el espíritu era lo bueno. Entonces Dios, siendo espíritu, no podía convivir con la materia, porque si la materia es mala, como un Dios bueno, va a poder convivir con la materia. Entonces ellos decían que Dios no podía tener contacto directo con la materia, por ende negaban la encarnación de Cristo, y al mismo tiempo negaban la resurrección de Cristo. Esto condujo a que algunos optasen por creer que el cuerpo de Jesús no era real, sino una mera ilusión o una apariencia. Y esto se llegó a llamar como la herejía del docetismo, que realmente eso viene de la palabra que significa apariencia, o hoy le llamamos, como nosotros en nuestro tiempo se me olvidó la palabra, pero es simplemente que era una ilusión, que veían a Cristo pero era una ilusión, no Cristo como tal. Entonces ellos negaban totalmente la doctrina, la cristología, la doctrina de Cristo como nosotros la conocemos. Porque es interesante que este sistema religioso llamado gnosticismo tiene cristología, tiene teología propia, y usan exactamente los mismos términos que usted y yo usamos para definir ciertas doctrinas que usted y yo creemos. Ellos hablan de la cristología y hablan de una teología propia. Teología propia, obviamente, es lo que conocemos también como los atributos de Dios, para que me entiendan mejor. Ellos hablan de eso, sobre Cristo, obviamente de una forma distorsionada.
El resultado lógico de esta creencia del gnosticismo era que era una negación de la doctrina de la resurrección, ya que la salvación, según los gnósticos, consistía en liberar el espíritu de la prisión del cuerpo. O sea, la carne era la prisión que sostenía o tenía dentro el espíritu y había que liberarlo. Y llegando a ese éxtasis o a ese estado se conseguía la salvación. Lo interesante del caso era que no todos llegaban a ese estado, por ende no todos conseguían la salvación. Entonces era una doctrina sumamente peligrosa porque estaba negando doctrinas cardinales del cristianismo, especialmente la cristología. Finalmente, los gnósticos negaban las bases fundamentales de la ética cristiana. Algunos lo hacían mediante la práctica de un ascetismo extremado, que lo vamos a ver la próxima semana, que es eso, mientras que otros se entregaban a las prácticas licenciosas e inmorales. Como lo que es malo es la carne y lo que es bueno es el espíritu, con mi carne yo puedo hacer lo que quiera. No estoy afectando al espíritu, porque el espíritu es bueno, pero mi carne es mala, es materia, rienda suelta, todo lo que venga, amén. Y caía en prácticas inmorales, o sea, en el libertinaje. Eso era la creencia general de lo que creían los gnósticos. Entonces, esto es lo que Pablo está atacando. Esto es lo que Pablo está atacando en la iglesia de Colosenses. Entonces, teniendo mis amados hermanos, esto claro, el principal motivo de Pablo escribir la carta a los Colosenses es la supremacía de Cristo. Es la supremacía de Cristo, ya que estos falsos profetas habían negado realmente la cristología. Habían negado la encarnación de Cristo, la resurrección de Cristo y otras doctrinas fundamentales en el cristianismo. Entonces, el motivo principal de Pablo fue contrarrestar estas falsas doctrinas, o esta herejía en particular, en la iglesia de Colosas. El propósito de la carta es demostrar que toda la esperanza para la redención del hombre es absolutamente dependiente de Cristo, en lo cual está toda suficiencia. Y así contrarrestaba la posición de los falsos maestros en la iglesia de Colosas. Mis amados hermanos, lamentablemente, nosotros también hoy día tenemos estas prácticas en nuestras iglesias. Tenemos falsas doctrinas en nuestras iglesias. Y obviamente hay falsas doctrinas con nombres propios. Pero nosotros muchas veces por el desconocimiento de la palabra del Señor llegamos a estas prácticas. Muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero otras veces lo hacemos conscientemente. Y pensamos que haciendo dichas prácticas, a través de ellas estamos adorando a Dios. Y eso es idolatría. Y eso es poner nuestra confianza no solamente en Dios, sino en algo externo a Él. Y esto es lo que vemos con el pueblo de Israel cuando hicieron el becerro de oro. Cuando ellos hacen el becerro de oro, ellos querían adorar a Dios a través del becerro de oro. Sin embargo, vemos las consecuencias que esto le produjo y le trajo al pueblo como tal. Entonces, cuidémonos nosotros de caer en estas prácticas, pero de la única manera que nosotros vamos a poder determinar, a poder conocer estas falsas doctrinas y estas falsas prácticas, es teniendo un correcto entendimiento de la palabra de Dios. Si yo no estudio este libro llamado Biblia, si yo no le pongo el enfoque que debo de ponerle, si no me sumerjo en él, si no lo leo, no voy a conocer cuáles son las falsas doctrinas que están atacando en nuestras iglesias en el día de hoy. Así como en Colosas, hoy, en nuestros días, tenemos muchos ataques por falsos profetas, de la misma manera. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a identificar cuáles son esos falsos maestros y esas falsas enseñanzas que hoy estamos teniendo. Ya para el próximo domingo estaremos viendo
lo que es el argumento en sí del apóstol Pablo. Ya hoy vimos lo que es la parte externa de la carta, lo que llamamos la parte histórica de la carta. Vimos en primer lugar que Pablo sí es el autor de la carta a los colosenses, y vimos tanto evidencias externas como internas, pero también vimos cuáles son las oposiciones que se oponen a Pablo como el autor de esta carta. Vimos el lugar de donde Pablo escribe esta carta, vimos aproximadamente el año donde Pablo escribe esta carta, vimos que Pablo probablemente escribió esta carta, y así lo creen muchos, o la mayoría de los comentaristas, de que fue en Roma donde tuvo mayor posibilidad de escribir esta carta. Y también vimos cuáles son las falsas enseñanzas que atacaban a la iglesia de Colosas, que la vamos a definir una por una en nuestra próxima sección, que es el próximo domingo. Amén. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Damos gracias por estos momentos, estos espacios que tú nos permites, donde podemos estudiar tu palabra, Señor. Donde podemos, Señor, adentrarnos en ella y conocer, Señor, conocer estos ataques que hoy también estamos siendo, Padre, atacados nosotros en nuestro siglo. Ayúdanos, Señor, en primer lugar a estudiar tu palabra, para poder ver, Señor, cuáles son estas falsas enseñanzas que hoy están en nuestras iglesias, Padre, y poder contrarrestarlas de una manera bíblica, Señor, de una manera en cual te podamos dar la gloria a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de tu palabra, a depender de tu palabra, a estudiar tu palabra, a aplicar tu palabra, a vivir tu palabra, Señor. Recibe toda la gloria, Padre, recibe toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta.